Saludos desde el oeste de la isla de Montreal, esto es de sur a norte, Hispanoamérica, según las noticias publicadas entre el lunes 15 y el viernes 19 de junio de 2026. Comencemos con los países que limitan con el Atlántico Sur. En Argentina, el fin de semana falleció Tati Almeida, presidenta de Madres de Plaza de Mayo, a los 95 años, sin recuperar los restos de su hijo, desaparecido durante la dictadura, como explicó Deutsche Welle. Los ahorros no declarados del vocero presidencial argentino Manuel Adorni estarían al centro de una división dentro del gobierno de Javier Milei, según informó Mercopress, y el viernes Deutsche Welle anunció que Adorni tuvo que dejar su cargo. Ahora lo reemplaza el economista Adrián Osvaldo Rabier. El Banco Mundial anunció préstamos de $2.000 millones para que Argentina pueda enfrentar los vencimientos de deuda, según informaron Deutsche Welle y la agencia Xinhua. Xinhua agregó que el Banco Interamericano de Desarrollo aprobó $550 millones para que, entre otras funciones, Argentina fortalezca sus políticas de seguridad y justicia. La misma agencia dijo que la carne vacuna argentina sigue ganando espacios en China. Mercopress informó que el presidente argentino Javier Milei reformó por decreto el sistema para designar jueces de la Corte Suprema de Justicia, eliminando criterios de diversidad y género, entre otros detalles. Finalmente, CNN informó que al parecer robaron material radioactivo de un hospital en Rosario, una ciudad ubicada a 300 kilómetros de la capital, Buenos Aires. Uruguay vivió esta semana la madrugada más fría de la temporada invernal, como informó Prensa Latina. Prensa Latina también dijo que la actividad agropecuaria frenó el crecimiento del Producto Bruto Interno uruguayo este primer trimestre del año. Mercopress explicó que el principal desafío de Uruguay es impulsar la inversión y aumentar la productividad. La misma casa noticiosa recordó que Uruguay asumirá el 30 de junio la presidencia pro tempore del Mercosur. Representantes de 15 países se reunieron en Uruguay para avanzar en la puesta en marcha de la Red Iberoamericana de Reducción del Riesgo de Desastres y Protección Civil, según informó la agencia Xinhua. Finalmente, Xinhua dijo que el gobierno uruguayo recibió un financiamiento de $250 millones del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe para invertir en zonas vulnerables mediante acciones en seguridad, vivienda e infraestructura. Ahora subamos por los países mediterráneos hasta Bolivia, que lleva 7 semanas de bloqueos de carreteras, deterioro económico, escasez de productos básicos y fragmentación del diálogo entre el gobierno y los sectores movilizados, como informó la agencia Xinhua. Xinhua agregó que la Central Obrera Boliviana pidió al gobierno atender una propuesta de pacificación del país y Deutsche Welle informó que el gobierno del presidente Rodrigo Paz invitó al gremio a dialogar. La agencia Infobae reportó que la embajada estadounidense confirmó una ayuda de $20 millones para la lucha contra el tráfico de drogas. Y el gobierno de Bolivia anunció la activación de un plan de recuperación económica, como informó la agencia Xinhua. Ahora recorramos la costa del Pacífico. En Chile, el alza de los precios en los combustibles aumentó el interés por los vehículos eléctricos, donde el 55% proceden de China, aunque la demanda aún se encuentra por debajo de Uruguay, Colombia y Brasil, según informó la agencia Xinhua. Autoridades y ministros de gobierno se reunieron en la capital chilena para tratar el tema de la inclusión social en un evento organizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, según reportó la agencia Xinhua. Mercopress informó que el gobierno chileno confirmó la candidatura de Valparaíso para la sede de la Secretaría Ejecutiva del Tratado de Alta Mar, organismo clave en la gobernanza oceánica. Finalmente, Deutsche Welle informó que el gobierno de Chile analiza la histórica crisis de natalidad que vive el país y busca frenar la caída sostenida en la tasa de fecundidad. En el Perú, la misión de observadores de la OEA pidió a las autoridades que actúen con celeridad que las circunstancias demandan, puesto que aún no se ha concluido de contar los votos de la segunda vuelta, como explicó Deutsche Welle. CNN informó que el partido Juntos por el Perú del candidato izquierdista Roberto Sánchez pidió anular todos los votos provenientes del extranjero, donde la candidata derechista Keiko Fujimori consiguió una ventaja amplia y que podría ser decisiva para ganar la presidencia, como también mostraron France 24 y Deutsche Welle, entre otros medios. La agencia Xinhua, por su parte, informó que la actividad productiva de Perú creció
creció más del 3% en los primeros 4 meses de 2026. El Papa León XIV pidió el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Perú y Venezuela, según informó Prensa Latina. El mismo medio informó que la Fiscalía peruana pidió 35 años de cárcel para el excomandante general de la Policía Nacional de Perú, Víctor Sanabria, por la muerte de un manifestante durante las protestas de 2023. En Ecuador, Deutsche Welle y la agencia Xinhua informaron sobre el asesinato de una fiscal en la ciudad de Manta y varios medios informaron de otros actos de violencia como tiroteos en aeropuertos. CNN, Deutsche Welle y la agencia Xinhua resaltaron que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, declaró un nuevo estado de excepción por grave conmoción interna ante el incremento de la violencia de grupos del narcotráfico. Xinhua agregó que la balanza comercial de Ecuador registró un saldo favorable superior a los 1.500 millones de dólares en los primeros 4 meses de 2026. Deutsche Welle, Xinhua y otros medios informaron que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, firmó un decreto para permitir el despliegue de militares extranjeros en el país y anunció una ofensiva total contra la delincuencia. La agencia Xinhua también dijo que el mandatario ecuatoriano desea restablecer las relaciones diplomáticas con México. Finalmente, Prensa Latina informó que las Fuerzas Armadas de Ecuador comenzaron el despliegue de 13.000 militares en 4 de las provincias más afectadas por la violencia criminal. Y llegamos al norte amazónico. En Venezuela, un operativo conjunto de Fuerzas Armadas locales y estadounidenses acabaron con la vida de Héctor Rosenford Guerrero Flores, conocido como Niño Guerrero, máximo líder de la banda criminal Tren de Aragua, como informaron CNN y France 24, entre otros medios. Deutsche Welle y la agencia Xinhua destacaron que la empresa española Repsol obtuvo el permiso para explorar en una importante zona petrolera de Venezuela. Xinhua agregó que el gobierno de Venezuela suscribió un acuerdo de cooperación con General Electric para fortalecer el sistema eléctrico del país. La agencia Xinhua también reportó que un grupo de 124 venezolanos llegaron deportados desde Estados Unidos. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos levantó sanciones contra la aerolínea estatal Conviasa y los servicios de telecomunicaciones y correo de Venezuela, como informó Deutsche Welle. Finalmente, el ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, reiteró que la banda transnacional Tren de Aragua fue echada del país y que solo quedaba un personaje en aparente mención a la muerte de Héctor Guerrero, como informó Deutsche Welle. En Colombia, el domingo, ambos candidatos a la segunda vuelta, Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, cerraron sus campañas con actos multitudinarios, como reportaron Deutsche Welle y la agencia Xinhua. Deutsche Welle también informó que las autoridades colombianas capturaron a alias Javi, hermano de alias Fito, el principal narcotraficante de Ecuador. Y 2 policías colombianos que estaban secuestrados por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional desde mediados de 2025 fueron liberados, como también reportó Deutsche Welle. En el tema electoral, CNN se preguntó si De la Espriella podría cumplir con sus amenazas de prisión o sanciones contra sus opositores. Y France 24 se preguntó qué tan bueno puede resultar el apoyo total de Donald Trump al candidato derechista. Finalmente, Deutsche Welle dijo que la Fiscalía colombiana llamó a indagatorias al expresidente Álvaro Uribe para que declare sobre las masacres de La Granja en 1996 y El Aro en 1997, perpetradas por paramilitares. Ahora pasemos por Centroamérica y el Caribe, donde Panamá se consolida como el principal hub aéreo de América Latina y el Caribe, como destacó Infobae en la semana. El gobierno panameño anunció modificaciones a la ley de electricidad en sus reglas de mercado para el próximo proceso de concesiones de distribución para octubre de 2028, como informó Prensa Latina. El mismo medio comentó que el Ministerio de Medio Ambiente panameño hizo un llamado para proteger a las tortugas marinas que anidan en las costas del país. El gobierno de Cuba dijo al fin de semana que la medida de mayor impacto humanitario para la población de la isla sería el levantamiento del cerco energético y las restricciones económicas impuestas por Estados Unidos, según informó la agencia Xinhua. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel anunció la semana un paquete de reformas económicas para atraer inversiones y descentralizar la administración del país, con especial incidencia en industrias como el turismo y la agricultura, como informó France 24. El primer ministro de Cuba, Manuel Marrero, desea la creación de cadenas de restaurantes, cafeterías, hamburgueserías y otros servicios operados por empresas privadas o por inversión extranjera, como informó CNN. Infobae, CNN y Deutsche Welle, entre otros medios, anunciaron que la Asamblea Legislativa cubana aprobó las reformas de mercado planteadas por el presidente cubano.
En la semana, CNN y Deutsche Welle informaron sobre nuevas sanciones y advertencias de las autoridades estadounidenses para reforzar el bloqueo económico, como el cierre de una de las principales plataformas en línea para enviar dinero, alimentos y ropa a la isla. Finalmente, la agencia Xinhua reportó que el bloqueo impuesto por el gobierno de Estados Unidos contra Cuba ha causado daños humanitarios incalculables. En República Dominicana, los hermanos del propietario del club nocturno cuyo techo se derrumbó y causó la muerte de 236 personas serán juzgados, como reportó CNN con información de AP. Prensa Latina informó que el programa de medicamentos de alto costo de República Dominicana carece de recursos para atender a decenas de pacientes. Y el ministro dominicano de Energía y Minas, Joel Santos, informó que sigue aumentando el consumo de energía en el país y esta semana se registró un récord máximo. En Nicaragua, la energía de una nueva planta fotovoltaica desarrollada en colaboración con China se destina principalmente a las operaciones de bombeo y sistemas de tratamiento de agua potable, como informó la agencia Xinhua. La economía de Nicaragua creció 6,1% en el primer trimestre de 2026, como también informó la agencia Xinhua. Finalmente, Xinhua reportó que la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó una serie de reformas para fortalecer la prevención, investigación y sanción del lavado de activos. En Honduras, los 121 feminicidios registrados en lo que va del año revelarían la persistencia de estructuras de dominación contra mujeres, según informó Infobae en la semana. Prensa Latina, por su parte, informó que las Fuerzas Armadas hondureñas confiscaron una plantación con aproximadamente 5,000 arbustos de coca en una zona de difícil acceso en el norte del país. En El Salvador, las inscripciones electorales cerrarán este 29 de noviembre y Prensa Latina explicó que en 2027 los salvadoreños reelegirán un nuevo presidente, diputados y alcaldes. Prensa Latina agregó que la Asamblea Legislativa de El Salvador eliminó la prohibición de comercializar leche, crema y quesos elaborados mediante la reconstitución o recombinación de leche en polvo. En Guatemala, la actividad turística recibió 1,1% más de visitantes entre enero y mayo de 2026, según informó Prensa Latina. Los exportadores guatemaltecos desean que el Ministerio de Salud modernice y digitalice sus procesos para evitar las montañas de papel que frenan la competitividad, según dijo Prensa Latina. Finalmente, el mismo medio informó que el Consejo Nacional de Áreas Protegidas de Guatemala desmanteló infraestructura ilegal como carreteras y pistas de aterrizaje dentro de la reserva de la biosfera maya. Y llegamos al norte. En México, medios citados por Deutsche Welle comentaron que la directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de Estados Unidos dijo que el gobierno de Donald Trump busca desmantelar las estructuras de los grupos criminales de México, incluyendo a aquellos dentro del gobierno que se han vendido a los cárteles. Las maestras y maestros mexicanos mantuvieron la huelga nacional esta semana y Deutsche Welle explicó que piden cambios al sistema de pensiones y mejoras salariales. Y la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, declaró que podría recibir al rey español Felipe VI cuando éste llegue a México para asistir a un partido del Mundial 2026, como informó Deutsche Welle. La agencia Xinhua, por su parte, dijo que la mandataria mexicana reafirmó su respaldo al tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, por su parte, dijo que su país seguirá oponiéndose a los aranceles en el sector automotriz. Deutsche Welle comentó que familiares de los desaparecidos colgaron imágenes de estos en Guadalajara para llamar la atención de los asistentes al Mundial de Fútbol. El Centro de Estudios Económicos del Banco Bilbao Vizcaya concluyó que la economía mexicana enfrenta la debilidad del consumo privado, la caída de la inversión y una menor actividad manufacturera, como informó la agencia Xinhua. Xinhua y CNN dieron cuenta de la reacción de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ante las declaraciones hechas por su homólogo estadounidense Donald Trump, quien aseguró que los cárteles del narcotráfico controlan el territorio mexicano y calificó a la mandataria mexicana como una mujer muy asustada. CNN precisó que la mandataria mexicana dijo que Trump no conoce la realidad del país y que ella no entrará en un debate personal con él. Finalmente, Prensa Latina informó que el secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, confirmó que este país, Canadá y Estados Unidos iniciarán el próximo 1 de julio la revisión formal del Tratado de Norteamérica. Y finalizamos con el dato de la semana. Centroamérica concentró casi el 32% de las remesas hacia América Latina, que aumentaron a pesar de las políticas restrictivas de Estados Unidos. Sin embargo, México se mantuvo como el principal receptor, seguido por Guatemala y Colombia, como precisó Infobae.
Bueno, amigas y amigos, esto fue de sur a norte, desde la isla de Montreal, donde este domingo se celebra el Día del Padre. Les deseamos una estupenda semana y nos despedimos. Hasta la próxima y feliz Día del Padre.